Dejemos que el Espíritu Santo nos vaya hablando, nos vaya haciendo entrar en la voluntad de Dios. Lucas capítulo 8, leeremos del 4 al 15. Usted conoce muy bien esta parábola. De hecho, es de las primeras parábolas que miramos cuando nos convertimos. Pero algo siempre tiene el Señor nuevo para decirnos respecto de los textos que ya conocemos y que ya hemos oído. La palabra de Dios dice hoy: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de vida y dan fruto con perseverancia. Padre, esta palabra tuya es viva y eficaz. Siempre nos está orientando, siempre nos está hablando sobre lo que hemos de revisar cada semana, para que podamos siempre estar atentos a tu voz, beneficiándonos con todo lo que tú nos das a través de la obediencia a esta palabra tuya. Permítenos hoy revisarla nuevamente y tener alguna idea nueva en el nombre de Jesús. El pecado, nos dice Romanos, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si vemos este pasaje en el día de hoy, es una realidad, porque tenemos una humanidad caída, y nosotros los que hemos descubierto algo en este libro, tenemos que examinar estas cosas para después actuar. ¿Alguien aquí nunca ha pecado? ¿Nunca ha pecado? Ninguno podemos levantar la mano porque todos hemos pecado, así lo dice la Escritura. ¿Qué necesitaríamos entonces todos? Pues necesitamos un Salvador que nos levante de la maldición del pecado, que es la muerte, porque a pesar de que la merecemos, Dios en su misericordia pues nos ama. Es algo que yo no puedo entender, pero Dios nos ama a pesar de cómo somos y no desea que ninguno se pierda. Nada más que hay que proceder al arrepentimiento para poder alcanzar salvación. Para ello, Dios dispuso a lo largo de toda la humanidad el tener varios pactos con el ser humano, y podemos ver en la Escritura Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, etc. Pero si lo vemos bien, ninguno de ellos pudo constituirse salvador del género humano, ninguno. Fue necesario que Dios mismo viniera a este mundo en carne y en la persona de Jesús realizara personalmente nuestra redención. Por tanto, Jesús es el único cumplidor del plan perfecto de salvación. Jesús, el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el justo, solo a Él podemos considerar Salvador, porque Él es justamente el que, cuando todos estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, vino a nuestra vida y nos levantó para vida eterna. No alaba usted al Señor. Romanos capítulo 5. En la carta a los Romanos capítulo 5, leemos los versos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Aquí el apóstol Pablo nos revela la debilidad de Adán, donde nosotros todos estamos representados en ese varón, en Adán, contra la fortaleza de Jesucristo, el único en quien podemos justificarnos. La desobediencia del hombre junto a la obediencia del Señor. Yo me pregunto, ¿tenía Dios que hacer esto con nosotros? Pues solamente lo entiendo por el gran amor que nos tiene. Él está constantemente buscando al hombre caído, a todos los ignorantes de todas estas palabras y todos estos pensamientos. Porque Dios quiere que todos vivamos conforme a sus planes. No nos puso en este mundo para que nos dediquemos a otra cosa que no sea vivir en el plan de Él. Porque Él crea el mundo y nos crea a nosotros, pues es lo que debemos de vivir en sus planes. Él quiere que seamos felices. Que quien sufra entre al entendimiento del plan de Dios y escape a una vida arruinada. Solo que ese plan se revela solamente a aquellos que desean una vida distinta a las que viven. Repito, ese plan de Dios se revela solamente a quien desea una vida distinta a la que vive. Por eso usted ve que dice que a nosotros nos da a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas. Curioso, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Dónde está este plan? El plan de Dios, nosotros lo sabemos, está escrito en el libro que tenemos en la mano. A pesar de ser el libro que más ediciones se han impreso, es el menos leído. Fijarse bien. Podría decirse que es el menos creído. El menos creído, y es que para muchos no es muy claro si solamente se lee. Yo me he encontrado gente que ha leído la Biblia y dice, yo no encuentro nada interesante. Pues es que solamente leyó. Pero la Biblia no es tanto un libro para leer, se necesita una disposición y un carácter para experimentarlo. ¿Por qué Dios no revela claramente ese plan y lo hace por parábolas? Muy sencillo. Él no quiere revelarse al hombre que no quiere conocerlo. Y por tanto, a quien no quiere oírlo, pues Dios no quiere revelarse a él. Si alguien no quiere recibirlo o no quiere entenderlo, dice Dios, para ti no es mi evangelio. Pero Jesús viene a nosotros para mostrar ese gran amor que Dios nos tiene y sobre todo para enseñarnos a vivir en ese plan perfecto. ¿Qué será preciso? Pues que el hombre sienta la palabra de Dios y se deje enseñar para que pueda entender el amor que Dios nos tiene. Mi pregunta es, ¿por qué una buena parte de la humanidad rechaza este plan? Hasta ahora los cristianos somos minoría en este país. ¿Por qué los demás no quieren entrar al plan de Dios? Bueno, mire, la gente está tan distraída en las cosas mundanas, tan distraída. Y a Dios se le confunde con tantas cosas, con tantas figuras y tantas estatuas, que pues hay quien piense que Dios es religión, por ejemplo. Por eso nuestra Constitución no permite mucho entrar a nosotros en los medios masivos, porque dice, no, está hablando de Dios, está hablando de religión. ¿Y quién dijo que Dios es una religión? Dios es una persona con quien podemos establecer una relación personal. Lucas capítulo 8, volvamos al texto base. Volvemos a leer la primera parte que dice, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron.
Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. No toda la gente tiene oídos para oír. Estoy seguro que antes de que usted se convirtiera, le dijeron muchas veces de la Biblia y de Jesucristo y usted decía, no, yo estoy en la religión de mis padres, yo estoy haciendo lo bueno y tú eres el que estás mal. Y no podíamos entender hasta que un día tuvimos oídos y oímos a Jesús. Usted seguramente conoce el propósito de esta parábola, pero no es solamente la explicación de cómo se recibe la palabra por las diferentes clases de personas que quieren una vida nueva, sino que nos está mostrando aquí hoy a los ya cristianos, fijarse bien, el cuidado de que debemos tener nosotros hoy al oír la palabra y el cuidado que tenemos que tener si es que estamos discipulando a una persona para que sepa tener la tierra que reciba la palabra. Yo le quiero decir algo esta mañana. Mire, cuando nosotros nos convertimos, este libro era fascinante. No digo que no lo sea hoy, pero ya no es exactamente igual que oigamos la palabra en este día que cuando nos convertimos. Mientras más años van pasando en la vida cristiana, como que se nos van olvidando algunas cosas. Y el día de hoy vamos a revisar si la palabra que estamos escuchando no está cayendo en las diferentes formas en que nos dice la parábola. Yo me he encontrado gente que tuvo una conversión muy hermosa y pasado un tiempo, como que esa palabra ya no tiene el mismo efecto. Ya estaba cayendo junto al camino, ya estaba cayendo sobre la piedra o entre espinos. Y quiero que usted revise hoy cómo está recibiendo la palabra, cómo la está recibiendo. Verso 11. La semilla es la palabra de Dios que siembra en nuestros corazones. Mire, Jesucristo vino personalmente a sembrar el Evangelio en el mundo, pero ahora nos da la encomienda a usted y a mí de ser sembradores de la palabra. Pregúntese usted, ¿soy un sembrador de la palabra? Y entonces tiene que contestarse algo que Dios puede mirar en su corazón. A ver si verdaderamente usted es un sembrador de este mensaje eterno. Porque la palabra está aquí en este libro. Y Dios la fue sembrando en nuestros corazones. Pero nosotros, ¿cómo la estamos recibiendo hoy comparado con el tiempo en que vivíamos en nuestra conversión? ¿Cómo cae la semilla? Nosotros debemos revisar si lo que recibimos hoy lo recibimos con el mismo efecto que cuando nos convertimos. Ahora, si usted está discipulando personas, usted debe explicar a quien está discipulando la forma de recibir esta semilla, que según dice el maestro debe caer no en cualquier terreno, porque del fruto que demos cada uno dependerá cómo la sembramos y cómo cosechamos esa palabra. Vamos a analizar cada uno de algunos versículos de esta parábola y cuidemos de orientar a aquellos a quienes discipulamos a disponerse a ser buena tierra. Y nosotros que en un principio fuimos buena tierra, no sea que vayamos hacia atrás y dejemos de ser buena tierra para recibir la palabra. Primeramente, en el 12, Lucas 8:12. Aquí nos explica el Señor la parábola. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salvan. En algunos, la palabra cae junto al camino. Es muy fácil oír la palabra, pero así como hay pájaros que se comen la semilla en los campos, hay quien siempre viene, después de que hemos recibido la palabra, para robar esa semilla. Y si roba la semilla que nos deslumbra al principio, será que la oímos y no tuvimos el cuidado de vivirla. ¿Qué pasa entonces? La perdemos. Este tipo de gente oye o lee el mensaje bíblico, pero es un tanto superficial. Pues yo me he encontrado gente recién convertida que dice, bueno, yo no creo que Dios haya escrito este libro. ¿Cómo lo hizo?
Además, es un libro para clérigos, pero es un libro muy viejo escrito para los judíos de siglos atrás. Si eso fuera, no tendríamos por qué estar aquí usted y yo. Pero la gente dice, ¿a poco hay que creer todo lo que dice? Eso está escrito por hombres falibles, dice. ¿Y qué pasa? Que la semilla no entra en ellos, se queda junto al camino. No entra, no permiten que penetre. Esa gente tiene un corazón duro y en un corazón duro no cabe, no entra la palabra. Porque el medio ambiente mundano ha influido tanto que el pecado ha hecho costra dura y no puede entrar la palabra. Es que la gente me dice también, no entiendo la palabra. Digo, ¿pero cómo la vas a entender si está en español? Si tan solo se experimenta la palabra de Dios conscientemente un par de veces, es suficiente para darnos cuenta de la eficacia que tiene. Pero la gente mira esto con displicencia y eso muestra solamente la ignorancia general. ¿Por qué la gente se bebe las novelas, por ejemplo, la literatura por él, y no consideran este libro que puede traer bendición y que puede enderezar nuestra vida y hacerla feliz? Pero no, la gente dice, no, yo no dispongo tanto tiempo para leer un libro tan grueso. Además, ¿a poco solo necesito de la Biblia para salvarme? Yo le digo, necesitas a Jesús. Oye, hermano, pero fíjate que yo creo que mientras, con que se lea o se oiga un pasaje de este libro en domingo, pues ya con eso es suficiente para salvarme. Yo soy gente buena, pero no nos dice para qué. Quien no conozca este libro, la Biblia, no puede tener revelación del plan de Dios. No puede. Es el Espíritu Santo quien a través de este libro nos revela el amor divino. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, la semilla no entra. Se queda junto al camino y está tan a flor de tierra que las aves se la comen. O es decir, viene el diablo y quita de ese corazón la palabra que el Señor quería sembrar y se pierde muy pronto. Cuando ya estamos discipulando, nos cercioramos que las primeras palabras que se reciben no se queden en los ojos ni en la mente. Muchos libros que leemos los dejamos en los ojos y en la mente, pero no los bajamos al corazón. La Biblia no es un libro solamente para leer, o no es un libro para tenerlo en la memoria. Es un libro que tenemos que bajar los conceptos a nuestro corazón, en donde esa palabra pueda enraizar y producir un buen fruto. ¿Se da cuenta? Pero hay quienes son tan indiferentes a todo esto que se les pregunta, ¿eres salvo? Y ellos dicen, ¿salvo de qué? ¿Qué es eso? Y no creen en nada. Porque las nuevas generaciones, y nos damos cuenta, nadie les enseñó la palabra. Heredamos una religión, o hay veces que en muchos lugares ni siquiera una religión se ha heredado, y de modo que dicen, Dios, pues, ¿qué es eso? Y yo me pregunto, ¿habrá esperanza para esos? Claro que sí, pero siempre y cuando usted y yo vayamos a donde están y los vayamos ablandando, porque esa gente, a pesar de tener un corazón duro y calloso, pues mire, así estábamos usted y yo. ¿Y qué pasó? Que la palabra perforó nuestro corazón y prosperó la semilla, ¿no es cierto? Vamos al versículo 13. El versículo 13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí tenemos al grupo cuya semilla cae sobre la piedra, no sobre la tierra. Hermanos, yo he visto tanta gente acercarse a Dios llorando de gozo y decir, Dios me ha tocado, aleluya, gloria al Señor. ¡Qué palabra! Nunca he oído algo igual, aleluya. Ahora sí, de aquí para adelante. Y son personas que se dejan llevar por sentimientos, normalmente por impulso. No, hermano, ¿qué impulso? Dice, mañana voy a tocar puertas y decirle a todos qué buena onda traigo y voy a predicarle a ese vecino que tantos problemas está dando. Impulso. Una persona recién salva
no puede compartir nada porque todavía la palabra no está en su corazón. Pero uno se siente muy bien cuando ha recibido a Jesús, cuando se ha bautizado. Y dice uno, no, pues yo tengo que hacer algo. Pero su capita, tierra fértil, es muy delgadita. Y hay muchas piedras alrededor. Y cuando hay una capa de tierra no muy densa, pues no puede nadie pensar que la semilla pueda progresar. Progresa cuando está en buena tierra, pero sobre la piedra, pues no, evidentemente no sirve para nada. A ver, dicen este tipo de personas, si Dios quiere que yo deje de beber, que me lo quite. Mire, qué soberbia. Dice, yo puedo seguir fumando. ¿Acaso la Biblia dice, no fumarás? Y bueno, efectivamente la Biblia no dice, no fumarás. Pero cuando terminemos, si usted se acerca conmigo, le muestro que en un pasaje de Lucas dice, no fumarás. Pero hermano, me dice, en mi colonia hasta el párroco fuma. Esos legisladores ya no saben qué decir y qué inventar. ¿Qué pasa ahí? Que la tierra es muy, muy, muy pequeñita la capa, y como no hay humedad, pues no puede ser fértil. Esas semillitas no pueden resistir el sol abrasador del día y por supuesto se pierden las plantitas. No, la gente me dice, hermano, yo pensé que en el tiempo de la prueba yo ya no me enfermaría de nada, me sacaría la lotería, mi suegra no nos visitaría en casa. ¿Qué está pasando? Que están llegando las pruebas. Y siempre vamos a ser probados, siempre. Están llegando las pruebas y la gente no sabe cómo tener victoria sobre ellas. ¿Y qué hacen? Pues desaparecen de la iglesia para volver a su pecado y a sus antiguos hábitos. ¡Qué tristeza! De modo que cuando usted disipula a otra persona, vigilará que la palabra pueda enraizar. Y nosotros tenemos la obligación de que la semilla que estamos recibiendo cada semana, pues no caiga sobre la piedra. ¿Se da cuenta? Vamos ahora al verso 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Los que tienen espinos, estos son en realidad gente que tiene buena tierra, pero antes de que llegara la semilla de la palabra de Dios, ya tenían sembradas otras semillas. Filosofía, teología y todas las cosas que el hombre estudia, eran otras semillas que solamente estaban produciendo espinos. Y ningún campo prospera si se siembran en él muchas semillas diferentes. Definitivamente no, porque la más fuerte desplaza a la más débil. Y las malas hierbas producen solamente espinos. Y esos espinos, que no sirven para nada, absorben todo el nutriente y no dejan crecer a las demás. Monopolizan el aire, la humedad, y la semilla buena no puede dar fruto porque hay competencia. Por eso en los cultivos, usted habrá notado que cuando se ha sembrado la semilla y comienza a crecer, hay que deshiervar el campo, porque las malas hierbas hacen eso, monopolizan el aire, la humedad y no dejan crecer la buena semilla. A estas personas les hace mucho ruido el mundo, mucho ruido. Las vanidades, los deportes, las vanaglorias mundanas, los negocios, los entretenimientos, tantas ocupaciones que no quieren darse tiempo para cosas espirituales. Decía el hermano Gordon Lindsay que el mal florece con más energía que el bien, y lo vemos todos los días en este país. El mal florece con más energía que el bien. Por eso el Señor dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y muchos tratan de mezclar a Dios con los placeres. Eso es imposible. Si los afanes mundanos, los espinos, compiten con la palabra, pues no habrá fruto, definitivamente. Pero la gente a veces se decide y dice, bueno, ahora sí en enero voy a tomar los cursos bíblicos, porque no han tomado cursos en muchos años. Dice, ahora sí los voy a tomar. Y se inscriben. Pero cuando ya están a punto de asistir, resulta que esa tarde es la final del campeonato y pues se quedan en casa.
¿Y el curso? El año próximo puedo tomar el curso, dice, ¿no? Entonces, cuando yo veo la lista y veo que no llegó el hermano, le digo, oye, ¿te nombraron en el curso? No, ¿te inscribiste en ese curso? ¿Qué pasó? ¿No llegaste? Y dice, ay, hermanito, ¿vieras qué ocupado estoy? Estoy tan ocupado, no he tenido tiempo. Pero yo me pregunto, ocupado 2 horas del domingo, ¿qué ocupación puede tener? Le digo, mira, si estás tan ocupado que no tienes 2 horas para Dios, realmente estás ocupado. Esa gente nunca da fruto. Y usted que discipula a otra persona es responsable de que se vayan abandonando todas aquellas cosas perecederas e ir aceptando lo eterno. Vayamos al verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cuando se tiene un corazón dispuesto y se siente gran reverencia por lo que Dios ha hecho por el ser humano, como esto de dar a su Hijo unigénito para salvarnos a usted y a mí, es cuando entendemos el regalo de la salvación y el amor de Dios por el hombre. El terreno no tiene competencia. Yo considero que cuando usted y yo recibimos a Jesús, hace tiempo que sea, teníamos esa buena tierra. Ya no había competencia. Teníamos ese primer gran amor que se siente cuando llegamos a Jesús. Y esa palabra en nosotros fue bajando de los ojos y de la mente, fue bajando al corazón para anidarse aquí adentro. Al obedecer la palabra, se pasa de ser simple oidor para ser hacedor. Y enseguida vienen las bendiciones. Esta gente es la de corazón dispuesto, que con gran ánimo experimenta ese obedecer y ese alcanzar los beneficios que trae la salvación. Pero no debemos darnos cuenta si esa obediencia no ha ido bajando de tono en nuestra vida cristiana. Al principio la obediencia era excelente, asistíamos a todas las reuniones, estábamos orando todos los días, leyendo la palabra, testificando de Jesús a la gente que estaba alrededor. Y yo me pregunto, ¿y ahora? ¿Estamos solamente para venir, sentarnos y oír el mensaje y no hacer más? La gente que tiene el corazón dispuesto, con un gran ánimo, tiene que experimentar esta bendición de Dios. Es increíble que Dios haya hecho todo lo que hace pensando en usted y en mí. ¿Quién merece eso? Y sin embargo así es. Dios, todo lo que ha hecho, lo ha hecho pensando en usted y en mí. Pues lo menos que puedo hacer es ajustarme a sus planes. Lo menos que puedo hacer. Este grupo de personas es gente fiel. Gente fiel que no obra por imitación o por obligación, sino por convicción. Esta gente escucha una idea del Evangelio, va a su casa, ora junto con los suyos a Dios y se fijan una meta o un plazo y comienzan a practicar lo que oyeron o leyeron porque dicen, me urge cambiar de vida. No quiero parecerme al grueso de la gente, me urge cambiar, ya no puedo con esta carga pesada. Necesito salvación. Pero siempre sale el que le dice, oye, espera, te estás exagerando. ¿Tú también vas a ser de esos fanáticos aleluyas? A ver, cuéntame, ¿cómo te metiste en esto? Y le dice el otro, no, yo no me metí en esto se metió en mí. Qué diferencia, ¿no? Y es que los que tienen buena tierra, el Espíritu Santo nos hace llegar a una convicción de pecado y nos hace anhelar una transformación de vida. Una transformación de vida y nos lleva a la conversión del corazón. Es decir, se llega a un arrepentimiento profundo. No queremos más la situación de pecado del mundo. Queremos una vida diferente. Pero entonces tenemos que saber que ese es el precio. Saber que el pecado es el impedimento para desarrollar una vida espiritual creciente y el obstáculo único para vivir en el plan de Dios. No se puede vivir en el plan de Dios y decir soy cristiano y seguir en el pecado. No se puede.
De ahí que el bautismo en agua sea la renuncia pública que todos hacemos al bajar a las aguas y decir, no quiero más aquella vida, quiero la vida nueva en Cristo. Si usted está discipulando gente de este grupo que tiene buena tierra, inclusive no tiene que hacer mucho esfuerzo porque el ánimo del discipulando facilita el trabajo, ya que los de buena tierra renuncian al pecado y hacen lo imposible por mantenerse. Dice la Escritura que en estos se mirará el fruto con perseverancia. Y aquí llegamos a la confrontación del Evangelio con nosotros. ¿De cuáles es usted? Se nos proponen 4 posibilidades. Que la semilla esté cayendo junto al camino, que esté cayendo entre espinos, sobre la piedra o en buena tierra. Pregúntese usted, hermano, hermana, ¿dónde está la semilla que fue sembrada en usted cuando usted se convirtió y bajó a las aguas del bautismo? ¿Dónde está? ¿Realmente esa semilla está dando fruto, fruto espiritual? La semana pasada se nos dijo que trajéramos hoy a una persona, ¿recuerdan lo que se nos propuso? Hoy ya se había olvidado. ¿Quiénes trajeron una persona hoy por vez primera a esta reunión? ¿Quiere ponerse en pie? ¿Dónde estaba usted el domingo pasado? Porque que yo sepa, esa fue la encomienda. Y si hubiera usted traído una persona, hoy tendríamos gente en el tercer piso. No habríamos cabido hoy en donde nos estamos sentando. Hermanos, ¿dónde está esa semilla que fue sembrada? ¿Cayó junto al camino? Cuidado, porque dice el Señor que viene el diablo, quita de ese corazón la palabra para que no crean y se salven. Y puede decir, bueno, es que yo ya soy salvo. Sí, pero ¿cómo estás usando la palabra que fue sembrada en ti? ¿Cuál es el fruto que ya para este tiempo debe haber ya dado fruto? ¿Dónde está? A lo mejor la semilla cayó sobre la piedra o está cayendo sobre la piedra. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor alguien oye, recibe la palabra con gozo, pero como está superficial, pues no enraiza. Esa persona cree por algún tiempo. Mi hermano, para mí ha sido muy doloroso ver gente de esta congregación que creyó por algún tiempo, pero llegaron las pruebas, llegaron las enfermedades, llegaron los problemas y los conflictos, y esa gente dijo, no, pues mejor me aparto. Esa gente se aparta en el tiempo de la prueba. ¿Y qué pasó con la palabra sembrada en él? Pues nunca dará fruto. O a lo mejor la palabra cayó entre espinos. Usted oyó la palabra, pero ya que fue caminando en la vida cristiana, esa palabra volvió otra vez a ser ahogada por los afanes, por las riquezas, por los placeres de la vida. Y entonces, ¿qué pasó con el sembrador que vino hasta nosotros y sembró la semilla? La perdimos, no llevaremos fruto. Seguiremos asistiendo a una reunión cristiana, pero no estaremos activos en el plan de Dios. En el plan de Dios significa que usted debe estar buscando gente a la cual evangelice y discipule. Y mientras no hagamos ese trabajo, ¿quién sabe qué esté pasando con la palabra que fue sembrada en nosotros? Dios invirtió en nuestras vidas algo, no para que lo perdamos. Ahora que si cayó en buena tierra, bueno, entonces no tenemos problema. Seremos del grupo de los de corazón bueno y recto que retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Yo calculo que aquí, sin dudar, debe haber de los 4 grupos. Pero el Señor busca a todos los hombres y a todas las mujeres de esta tierra para que se den cuenta que solamente Él tiene un plan de vida. La vida es tan corta. Yo no sé si la semilla fue sembrada, pero imagínense que nosotros la semilla es sembrada y no damos fruto.
Todavía una persona incrédula, pues no puede dar fruto porque es incrédula, no conoce a Dios, ni la palabra, ni nada. Pero los que conocemos al Señor, los que hemos advertido el sacrificio del Calvario, los que sabemos que solamente en el plan de Dios puede verse la posibilidad de vivir plenamente en esta tierra, pues la verdad no sé. Ahora, si usted es de estos de buena tierra, ahí ya está discipulando gente recién salva. Usted se anima a hacer el trabajo, porque tenemos un problema. El sembrador con mayúscula ya no está aquí en esta tierra para hacer ese trabajo que hizo cuando vino a esta tierra. ¿Quién va a hacer el trabajo hoy del sembrador? Los sembradores. Ahora usted, que en usted fue sembrada la semilla, ahora usted tiene que ser sembrador, ¿se da cuenta? Y vigilar a los nuevos creyentes hasta que tanto usted como el que está discipulando, él o ella, ingresen al cuarto grupo, la buena tierra. Si tuvimos buena tierra cuando nos convertimos, ¿no habremos descuidado el campo? ¿No estaremos ahora regresando y haciendo las cosas que ya tenemos que estar haciendo y no estamos dando fruto? Yo no sé cuántas personas vinieron a esta reunión hoy por vez primera, pero usted que vino por vez primera, le voy a invitar a ingresar en la vida nueva. Le voy a invitar. ¿Cuál es el precio, me dirá usted? Arrepentirse. Mire que es sencillo, pero qué difícil. Arrepentirse de todo lo malo que usted ha vivido de aquí hacia atrás y proponerse vivir en lo bueno de aquí hacia adelante. ¿Qué quiero decir? Arrepentirse es querer abandonar el pecado para que la palabra vaya mostrándole a usted la ventaja de vivir en el plan de Dios. Seguramente usted no había escuchado un mensaje de este tipo, pero esa es la semilla que a mí hoy, sembrador del grupo de sembradores en este país, me toca a mí sembrarla en usted. Eso es lo que hice durante el mensaje. Por tanto, vea un poco el verso 8, por favor. Dice, y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Fíjese que el fruto que Dios espera es muy especial. No espera que usted dé un fruto de 1 o de 2. Espera que dé un fruto de 100 por 1. Y luego dice al final de este versículo, hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Qué fuerte palabra. El que tenga oídos para oír, oiga. Hermanos, vamos a aprovechar la parábola y tomemos una decisión antes de salir de aquí. La palabra ya está sembrada. A mí el sembrador me dio la encomienda solamente de exponerla ante usted. Yo le pregunto a los que vienen por vez primera, ¿le gustaría salir de aquí con una nueva visión de la vida? Quiero decir, cambiar esa vida mediana o mediocre o fastidiosa que usted vive para empezar a vivir diferente. Pues de usted que vino por vez primera depende la decisión, o la toma o la deja. De modo que mientras termino con el mensaje, todos los que quieran empezar a conocer a Dios por medio de Jesucristo, los que anhelen una vida diferente, una vida nueva, los que quieran bendición en su casa, en su vida, vaya bajando hasta aquí al frente para que oremos juntos. De modo que, gracias a Dios, aquí adelantito por favor, viendo hacia acá. Ahora, a usted que ya tiene muchos años en Cristo, hermanos, tendremos que estar revisando periódicamente, aun con textos como tan sencillo que hemos visto el día de hoy, revisando nuevamente para que no lleguemos a sentir la vida cristiana como una rutina. Si usted ha sentido es una rutina, es terrible lo que está pasando en usted.
No es un sentir religioso, tampoco es volver al pecado que ya se había renunciado. Tenemos que irnos acercando más y más a ese amor de Dios que ya conocemos. Porque es claro que Dios nos ama, clarísimo. Pero mientras exista algún rasgo de pecado, no nos daremos cuenta ni podremos recibir el amor de Dios. Hermanos, no hagamos de la vida cristiana una inercia religiosa. Dejemos que el Espíritu Santo nos anime cada día a avanzar hasta alcanzar el nivel de santidad que Dios nos pide. Yo no sé si alguna otra persona quiere bajar y venir hasta el frente para que oremos por usted. Y usted comience a mirar la vida, pues no como la ha vivido hasta ahora, ni como nuestros ancestros nos la heredaron, sino que es una vida diferente. No requiere de muchas penitencias ni cosas que la gente hace afuera. Yo he visto llegar a gente a los santuarios idolátricos con las rodillas ensangrentadas. Pues eso no es lo que Dios quiere. ¿Sabe qué quiere Dios? Su corazón. Dios quiere que su corazón le pertenezca a Él. Y esa palabra va a seguir siendo sembrada en ustedes. Cada vez que usted abra la Biblia, la palabra va a estar sembrada. Cada vez que usted oiga un mensaje, la palabra va a ser sembrada. Y todos los demás que estamos aquí, cuidado por cómo estamos recibiendo esta palabra. Yo quiero decirle a usted que está al frente, que estoy seguro que usted ha pecado todo este tiempo que ha vivido. Entonces, ese pecado le merece el infierno solamente. Pero mire qué bueno es Dios, que nos ama y quiere que no nos vayamos al infierno, sino sacamos boleto para el cielo. ¿Cómo se hace? Lo que usted está haciendo ahora. Arrepentirse de todos sus pecados y aceptar que Jesucristo fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre para que usted en este día preciso, se levantara y lo aceptara como Señor y Salvador. Cierre sus ojos un momento y piense en todo lo malo que ha hecho. Estoy seguro que usted pecó contra Dios, contra el prójimo y contra usted mismo. Hoy es un día de conversión, de transformación de vida. Usted deberá dejar hoy las cosas que sigue haciendo, ese carácter difícil, duro, para empezar a dejar que Jesucristo le dirija en su vida. ¿Cómo lo va a hacer? Cuando usted lea el Evangelio. Jesús mismo estará sembrando la palabra, porque el sembrador sigue sembrando todo el tiempo su palabra. Pero ahora, a través de un sembrador con minúscula, usted recibió la palabra y está listo o lista para ingresar en una vida nueva. ¿Cómo se hace? Por fe. Si usted no siente nada en lo físico, no será necesario, simplemente por fe. Pídale perdón a Dios por la vida de pecado que usted ha llevado. Usted con el corazón está creyendo para justicia, pero con la boca va a aceptar a su Salvador. Dígale en voz alta: Señor, aquí estoy delante de ti, delante de tu presencia, reconociendo que he sido pecador. Yo merecía, Señor, ir al infierno, pero hoy tú me muestras tu gran amor y me dices: no, hijo, ven conmigo. Y quiere el Señor que usted vaya desde este día a una vida eterna, que esté consciente de arrepentirse hoy de todo su pecado, porque con ese arrepentimiento personal y sincero, Dios le limpia hoy de todo pecado y de toda maldad. Dígale: Señor, te abro la puerta de mi corazón.
quiero que seas el Salvador que ahora me va a guiar hacia el cielo y que te enseñorees en toda mi vida de aquí en adelante. Te acepto como Señor y Salvador y confieso que quiero bajar a las aguas del bautismo para confirmar públicamente que la decisión que estoy tomando en este día es firme y es sincera. Gracias, Jesús, por estar conmigo. Gracias, Señor. Volvemos nuevamente a renovar la promesa o la decisión que habíamos hecho el pasado domingo. Creo que no sería mal que esta semana usted hable a alguien de Jesús y le diga lo que ha hecho en usted. Si Dios no ha hecho algo en usted importante, pues no diga nada. Pero si Dios ha hecho en usted algo que verdaderamente sabemos que es bueno, coméntelo. Converse con la gente incrédula. No tanto para que la traiga aquí, sino para que usted le lleve a salvación. ¿De acuerdo?